Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Estamos aquí para glorificar al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar su palabra, vamos a analizar su palabra. Yo les pido que hagamos una oración ahora para que esta palabra rinda fruto en nosotros, que seamos esa tierra y que el Señor sea el que hable. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. Manifiéstate, Padre Santo, toma el control, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, Padre mío, encienda los corazones del que oye, Padre mío, Dios Todopoderoso. Pon carbón encendidos a la persona que está hablando, Señor, Padre mío, Dios Todopoderoso. Que te exaltemos, que te glorifiquemos, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. Que tengamos, Señor, Padre Santo, esa rica bendición, Padre Santo, que es tu palabra que nos limpia, que nos purifica tan solo por escucharla, Padre mío, Dios Santísimo. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor, Padre Santo. Permítenos gozarnos, Señor, con tu palabra, Señor, Padre mío, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en tu nombre precioso, Señor, Padre Santo. Así, hermanos, les voy a pedir que si por favor me ayudan a leer la palabra del Señor en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Malaquías, capítulo 3, versículo 3. Malaquías 3:10. Gloria a Dios, aleluya. Esperemos que ya todos tengan su cita bíblica. Malaquías 3:10. Bendito sea el Padre Celestial que está con nosotros. Padre Santo, Dios Todopoderoso, guíanos, Señor, en tu palabra. Dice así Malaquías 3:10. 3:10. Malaquías 3:10. Sí. Es la herencia, es herencia. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Y así ya sentados, cómodos, vamos a volver a leer la palabra del Señor, hermano. Esto en la mañana que estaba yo leyéndolo me llenó y en la mañana lo repasaba y me llenaba de mucha energía. Dice así la palabra del Señor: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros las bendiciones hasta que sobreabunde. Gloria a Dios, hermanos. Imagínense qué hermoso, hermano. Dice que se abrirán las ventanas de los cielos y el Señor derramará sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Si realmente entendiéramos, bueno, yo me lleno de gozo de escuchar la palabra, que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame las bendiciones para que sobreabunde. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense qué bonito, qué hermoso es que el Señor nos dé esa gran promesa. Pero hay una condición. O sea, a veces nosotros queremos decir, sí, abre las ventanas, Señor, recibo las bendiciones. Pero tenemos que ver la condición. Entonces, ¿qué dice el Señor? Vengan al alfolí. Y uno no se trata de que en este momento usted diga, bueno, yo sí quiero esas bendiciones, quiero esa bendición tan grande, y se ponga, saque la calculadora y decirle, Señor, a ver, vamos a hacer cuentas, ¿cuánto te debo? No se trata de eso, porque si nosotros hemos fallado en el alfolí, tenemos que venir aquí con el Señor, pedirle perdón y decirle, Señor, quiero esas bendiciones, perdóname, quiero enderezar mi vida. Pero sí es importante, hermanos, que nosotros veamos esa gran promesa del Señor. Y a lo mejor la gente que no labora va a decir, bueno, pues qué bueno esa promesa
y esas bendiciones solamente están dadas para las personas que trabajan, para las personas que tienen ingresos. No, hermanos, es para todo, porque el alfolí no significa, hermanos, traer dinero, ¿sí? Si yo estoy en el servicio, tengo que traer el gozo. Si yo tengo que estar, yo vengo a hacer algo aquí por el Señor, tengo que traer ese gozo que nos da el Señor de servirle al Señor. Y el alfolí, hermanos, no se trata solamente de traer cuestiones monetarias, traer la cartera, hermanos. Hay muchas cosas que se pueden traer, pero eso el Señor nos tiene que decir, nos tiene que guiar el Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad que uno tiene cada uno de nosotros. A veces, hermanos, pensamos que nuestro hermano, a veces pensamos que nosotros somos los que sufrimos más, que Dios nos hace bullying, que nos hace esa manita de puerco y que realmente el Señor nos ha hecho sufrir. Y a veces cuando vamos y vemos ese hermano no sufre tanto, ese hermano sí realmente tiene las visiones, y cuando nos acercamos con ese hermano o esa hermana que creemos que está más tranquilo, que está en paz, realmente nos llevamos una sorpresa, hermanos. A mí ya lo viví una vez. Yo iba muy triste, llegué al templo, iba yo muy agobiado y decía, Señor, y yo iba así con un afán de reclamarle, Señor, ¿por qué? Y si en cambio cuando me acerqué a un compañero, me dice, ¿por qué traes esa cara? Y yo dije, ahorita saco mi paño y ahorita le voy a contar mis problemas. Y empecé a contarle mis problemas y me dice mi hermano, no, cállate. Y empezó a contarme esos problemas. Y hermanos, yo me senté y dije, Dios mío, pasé y dije, Señor, yo pensé que yo era el que traía tantos problemas, pero no, los problemas de mi hermano no son nada comparados a los que yo tengo. Entonces el Señor dice aquí una palabra que en esta quiero basar la prédica. Probarme ahora, dice el Señor, probarme. El Señor todavía nos dice que lo probemos. Si estamos en esa angustia, en esa necesidad, dice el Señor, probarme. Por ahí hace como 15 años, 16, donde usted andaba, hermano, hace 15, 16 años, y eso que no fui tan atrás, imagínense. Hace como 15, 16 años, allá por la colonia Santa María la Ribera, en la Alameda de esta colonia, hay un kiosco muy bonito, es un símbolo de la ciudad ese kiosco. Y alrededor de esta Alameda hay unos auditorios, había unos auditorios, no sé si todavía existen, eran unos edificios del gobierno ya muy antiguos, pero ya no servían se utilizaban como auditorio. Y en aquel entonces daban conferencias y daban pláticas sobre superación personal. En aquel entonces ya estaba decayendo porque había ese boom de la superación personal, de que el hombre buscara su felicidad por el hombre mismo. Eso yo pienso que surgió ahí por el año 80, cuando surgió ese libro que decía, el vendedor más grande del mundo. Y todos decían, yo quiero ser el vendedor, quiero ser ese millonario. Y ese libro se vendía, pero todos con esa esperanza de decir que ellos querían encontrar éxito en la vida. La verdad, hermanos, es que ese libro, después salieron muchos, pero ahorita se vio la inutilidad de esos libros, porque nuestro libro que nos puede acercar a la felicidad y que nos puede guiar de gozo es nuestra Biblia. Entonces, hermanos, por ejemplo, en el 2008, 2009 yo iba y fui, porque me enteré yo andaba perdido en el mundo. El Señor me hablaba y me decía, su voz venía de acá y me decía, Alejandro, y yo por acá, sí, Señor, por acá te escucho, pero la voz venía de allá. Y ahí iba yo, Alejandro, ahí iba perdido en el mundo, iba a buscar la felicidad a base de mi esfuerzo, de mi propio entendimiento. Y yo iba a esas reuniones ahí a la Alameda de Santa María la Ribera. Había algunas personas que daban esos consejos. Hoy en día creo que hay unos ya muy famosos, ya los he visto por internet. Y entonces una de las enseñanzas, de las prácticas, de las terapias que daban, era una blasfemia lo que se decía. Decían, vamos a perdonar a Dios. Y decían, y entonces todos entraban a esa terapia, vamos a perdonar a Dios. Y entonces yo en aquel entonces yo decía, pero ¿por qué perdonar a Dios?
Y es que a veces la gente cuando está en esa tribulación, cuando está muy dolida, piensa que es Dios el culpable. Siente por qué reclamarle a Dios. Y no, hermanos, tenemos que analizar por qué a veces estamos pasando por esas pruebas. Y entonces, pero Dios no es así, esa persona tan injusta. Dicen las leyes que tenemos que, antes de llamarle a alguien culpable, tenemos que comprobarle que es culpable. Bueno, aquí en México no, creo que en México hay que comprobar primero que uno no es culpable para que no le llame culpable. Entonces a veces a Dios le juzgamos con ligereza. Es que Dios no me quiere, es que yo estoy muy alejado de Dios, es que mi pecado me aleja de Dios. No, dice Dios, probarme ahora. ¿Sabe usted cuál es el tiempo más peligroso de un cristiano, hermano? ¿Sabe cuál es la etapa más peligrosa de un cristiano? Es hoy, el ahora, hermanos. Porque el ayer ya pasó, el mañana todavía no viene. Y el Señor dice, probarme ahora. El Señor no dice, pruébame mañana, pruébame ayer. No, dice el Señor, pruébame hoy. Y el Señor dice, pruébame. Y el Señor está ahí con todas con las bendiciones que puede darle al hombre. Entonces, hermanos, ningún hombre puede ser condenado sin antes ser juzgado. Entonces Dios no juzguemos a Dios así a la ligera. Tenemos que analizar y tenemos que ver por lo que estamos pasando y darle a Dios darle ese honor, porque Él dice probarme. Él siendo tan grande, sublime, altísimo, dice pruébame. Entonces, hermanos, tenemos que ver por qué Dios nos pide eso. Entonces, para no estar acusando a Dios a veces de lo que nos pasa, con lo que estamos pasando. Entonces, Dios a todos sus hijos, a todos nos tiene misericordia y nos da de su gracia. Imagínense esa gracia, hermanos, que no nos cueste nada. Dejaría de ser gracia, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que pasar por esas cuestiones. Por eso el Señor dice, pruébame ahora. Pruébame ahora. No sé qué estás pasando, por qué tribulación estás pasando tú, hermano. Y si estás pasando por esa tribulación, dale gloria a Dios. Porque Dios dice, pruébame ahora. Tienes esa oportunidad de probar a Dios aquí en base a su palabra que dice, pruébame ahora, Señor. Entonces, el Señor, ¿ustedes creen que puede fallar en su palabra? Aquí dice, probarme ahora, pruébame ahora. Y el Señor llega a ese grado de decir, cuando yo he roto una promesa, cuando yo he dejado de cumplir, para que tengas duda de mi palabra. Entonces el Señor dice nuevamente, pruébame ahora. No tengamos duda, hermanos. Tenemos que disfrutar de esas promesas, tenemos que disfrutar de la amistad que el Señor nos da. Tenemos que estar ahí con el gozo, con el Señor. Muchas veces somos engañados, hermanos, y entonces nos dejamos engañar. Y a veces en nuestra aflicción escuchamos más la voz del enemigo que te dice, Dios ya te dejó, Dios no te quiere, eres muy pecador, o estás muy alejado del Señor. Y a veces escuchamos esas palabras mentirosas, y cuando leemos las maravillas que el Señor nos promete, decimos, es que son demasiado grandes para que sean realidad en nosotros. No, hermanos, estas promesas que están aquí en la Biblia son para nosotros. Y tenemos que creer, no tenemos que dejarnos engañar. El enemigo siempre nos está engañando, siempre está queriendo engañarnos. Pero no, hermanos, tenemos que tener esa confianza y esa fortaleza y esa fe en el Señor. Amén, gloria a Dios. El Señor siempre va a estar a nuestro lado. A los que hemos leído el capítulo 43 de Isaías, sabemos que dice grandes promesas. Hay una persona que cuenta, que por ahí por internet estaba contando, que él leyó y que dice, cuando pases por las aguas no te anegarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Y dice que empezó a quemarse su casa, y se le olvidaron documentos importantes. Regresó a su casa
Y dijo, no, dice el Señor que cuando pase por el fuego no me voy a quemar. Regresó a su casa y se quemó. Y decía, oh Señor, entonces tu palabra no cumple. Pero no es así, hermanos. Imagínense también, no es así tan literal decir, si yo meto mi mano al fuego, pues me voy a quemar. Pero el Señor dice que va a estar con nosotros, y si hay alguna ocasión en la que tenemos que pasar por el fuego, por el Señor va a estar con nosotros. Pero si nosotros lo hacemos con esa intención solamente de probarlo a Él de una manera burlona, no puede ser, hermanos. El Señor dice, pruébame ahora, pero quiere que estemos en santidad con Él, en contacto con Él. Así es que el Señor está ahí siempre esperándonos con nosotros. Entonces esas maravillas, hermanos, que el Señor tiene para nosotros son para todos aquellos. Entonces Dios no nos puede fallar, hermanos. El Señor está siempre velando por nosotros. Dice la palabra del Señor, dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Gustad y ved, hermanos. Tenemos que gustar y tenemos que ver realmente el Señor qué bueno es con nosotros. Y va a ser muy bueno con nosotros, hermanos. A veces creemos, nuevamente, hermanos, yo les digo que creemos que tener el éxito, que tener la felicidad es tener el dinero. No, hermanos, es estar en paz con nuestro Señor Jesucristo. Es estar aquí en esta vida. Imagínense, igual como hemos tocado el punto de la gente que es extranjera. Imagínense, yo veo la gente que está aquí, que no tiene ningún derecho, que está aquí, que sabe que viene de paso, pero está gozosa. Yo veo que hay gente que está gozosa aquí, por ejemplo, ¿cómo les digo? Nuestros hermanos haitianos, digamos, hermanos cuestión en la raza. Nuestros hermanos haitianos andan aquí, a muchos andan muy gozosos. A ellos no les interesa si todavía no les han llamado. Yo veo que hay gente que todavía está muy gozosa, que anda muy contenta. Y entonces nosotros así, yo siento que también tenemos que estar gozosos, aunque seamos nosotros extranjeros, pero tenemos esa gran promesa del Señor. Tenemos esa gran promesa. Y Dios dice, pruébame el Señor, pruébame ahora. Entonces, es muy bueno probar al Señor. Nuevamente cito la cita, hermanos, que Dios nos ha dado ahí. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, entonces tenemos promesas, pero tienen condición. Imagínense, hermano, una promesa que no tenga condición. Pues imagínense que le voy a repetir, se nos acabaría la gracia. Pero esta promesa tiene condición, hermanos. Entonces tenemos que acercarnos al Señor. Dios permite que lo probemos. Y Dios dice, probadme ahora. Hermanos, tenemos que estar, si nos falta oración, aquí tenemos que pedirle la oración, hermanos. Si nos falta la fe, aquí tenemos que pedirle la fe, hermanos. Entonces dice el Señor, probadnos. Porque el Señor dice, acércate a mí. El Señor te va a dar las herramientas, hermano. No vas a venir así y decir, Señor, pero me falta la fe. Si te falta la fe, pídesela al Señor. Me falta la oración, hermano. Pídele al Señor. Y el Señor dice, probadme a mí. ¿Y qué prueba, hermanos, más grande? Cuando vemos la naturaleza del Señor. Cuando vemos todas las obras que el Señor ha hecho. Los cielos, hermanos, el sol, la tierra, cómo se mueve, la lluvia, las estaciones. Cuando vemos los insectos más insignificantes. El pastor nos ha hablado muchas veces de las abejas, las mariposas. Y vemos la grandeza del Señor. Probadme a mí, dice el Señor. Y una de las grandes pruebas, hermanos, es su naturaleza. Imagínense la grandeza del Señor. El hombre a veces quiere dar una respuesta haciendo un lado a Dios, y el hombre dice, es que necesitamos dar una respuesta de todo lo que hay sin Dios, pero no se puede, es imposible dar una respuesta sin que tomemos en cuenta a Dios. Cuando vemos las grandes maravillas, hermanos, no podemos. Entonces dice Dios, probadme, y ahí está el Señor, en su creación, en su naturaleza. Vemos
cómo a veces toda su creación le alaba, toda su creación le bendice. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Y a veces nosotros nos paramos, hermanos, y empezamos el día sin darle gracias al Señor, sin bendecirlo. Y hermanos, yo siento que su creación, su naturaleza, totalmente todos los días le agradece. Todos los días le agradece desde el que empieza y ve las maravillas que hay, hermanos. Se glorifica al Señor. Entonces dice el Señor, probadme a mí. ¿Qué prueba más grande puede haber, hermanos, que su naturaleza? Ahí está la prueba del Señor. Cuando vemos, hermanos, inclusive cuando yo veo, hoy cuando sentimos, cuando está lloviendo, vemos los poderosos truenos. Y dice uno, oh Señor, ahí estás tú presente. Aunque no se refleje ahí su presencia, pero sí está, bueno, ahí está presente el Señor, porque Él es su naturaleza, es su realización, esas cuestiones del Señor. Entonces cuando oye esos potentes truenos, gloria a Dios, Señor, la lluvia, aunque muchas personas salen afectadas, pero tenemos que dar gracias por la lluvia, el sol. Entonces tenemos que darle gracias al Señor por su amor, por su gracia. Probadme a mí, dice el Señor. Imagínense también por nosotros, hermanos. Otra prueba más de nosotros es que estamos aquí. Nosotros somos esa prueba del Señor. Porque somos personas agradecidas que estamos aquí, ¿sí? Yo digo, Señor, dame palabras, Señor, Padre mío. Utilízame, Señor, porque mis hermanos hoy vinieron. Hoy tuvieron que dejarse la comodidad de su hogar, la comodidad de su casa para venirme a ver. No, hermanos, eso es mentira. Hoy está usted aquí porque hoy dijo, Dios, hoy quiero que estén aquí ustedes. El Señor hoy organizó este culto y dijo, hoy quiero que estemos aquí. Sí, hermanos. Es la decisión del Señor que hoy ustedes estuvieran aquí sentados escuchando. Gloria a Dios. Y usted dice, Señor, ¿para qué me trajiste? Para estar escuchando esto. Y dice el Señor, escucha, probadme a mí, dice el Señor. Es la palabra del Señor. Entonces el Señor le puede decir, sí, Señor, prueba, te quiero probar y quiero cumplir esa condición, ese deber que tú me pides, Señor. ¿Por qué? Porque si no hubiera deber, hermanos, sería muy cómodo. Pero el Señor dice, pruebe al Señor, hermanos. Si está pasando por esa gran tribulación, pruébelo, hermano. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros demos testimonio de Él, que seamos gozosos. Job daba testimonio de él, ahí a pesar de sus enfermedades, por lo que estaba pasando, ¿sí? Por ejemplo, Salomón también le pidió a Dios dar testimonio. Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Y Dios, yo creo que se lo pidió con esa fe que a veces le hace falta a Alejandro. Y Dios le dio, no tan solo le dio esa sabiduría, sino que le dio la riqueza. Imagínense, y le quitó todos los problemas a Salomón. Le quitó todo, le dio todo a Salomón. ¿Y qué fue lo que pasó? Se perdió Salomón, hermanos. Al final no quiso agradecer al Señor, porque todo para él era Dios estaba con él. Por eso yo siento que tenemos esas luchas, esas batallas que tenemos. Nosotros tenemos que fortalecernos y hacernos más fuertes, levantar nuestro ánimo. Dios quiere que demos testimonio en esas cuestiones. Y a veces Salomón le habló al Señor y Dios le dio a Salomón lo que pedía. Nosotros tenemos que también tener ese cuidado, porque a veces no sabemos lo que pedimos, hermanos. Tenemos que decirle al Señor, enséñame a pedir. Porque vemos, por ejemplo, que también, hermanos, Elías, ese profeta grande, poderoso, que Dios lo utilizaba, que después de haber profetizado y haber estado demostrado la grandeza del Señor, se fue ahí a refugiarse abajo de un árbol, y decía ahí en su tristeza y en su temor, decía: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Imagínense si Dios le hace caso a Isaías, a Elías, imagínense si Dios le hace caso a Elías, le quita la vida, pero no, gracias a Dios también dice, no, sabe, a veces Dios también nos comprende cuando estamos pasando por estas cuestiones. Entonces, nomás lo que
tenemos que pedir a Dios es que nos enseñe a pedir. Que nos enseñe a pedir y que Dios nos diga, aquí está tu bendición, pero aquí está también tu condición. Amén, gloria a Dios. Tenemos, hermanos, que estar perseverando ese carácter sin mancha, así poder probar la gracia del Señor. No manchemos la gracia en honor de Dios, hermanos. Nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios fuerte. Y el Señor solamente nos da las cargas que podemos cargar, hermanos. El Señor no nos da más de lo que podemos. Y tenemos que dar esa gloria al Señor. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, este cuerpo que está aquí tiene que dar testimonio y prueba de Él. Este cuerpo que nosotros tiene que dar testimonio del Señor. Tenemos que nosotros construir esa promesa y decir, hermano, yo pienso que todos alguna vez hemos probado al Señor y hemos obtenido esa bendición. Yo creo que ninguno de nosotros haya dicho, no he probado al Señor, sí hemos recibido bendición. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Yo siento que sí hemos pasado por esas cuestiones, sí hemos probado al Señor y el Señor nos ha mostrado su poder, hermanos. Hay pruebas, hermanos, que no tienen condición, son pruebas absolutas. Que el Señor en su gracia y en su infinito amor también nos da. Están las pruebas absolutas. Gracias a Dios. Imagínense, glorioso es nuestro Dios que nos da también eso. No todo nos pide condición. Porque si nosotros, dice el Señor, pedir, Dios se nos dará. Pero tenemos que venir a pedir, hermanos. Tocar y se nos abrirá. Pero tenemos que venir a tocar. Pero a veces hay promesas en las que el Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y fatigados. Oh, gloria a Dios. Lo que tenemos que hacer es presentarnos ante el Señor, hermanos. Amén, tenemos que hacer algo, un esfuerzo, tenemos que presentar ante el Señor. Pero el Señor pone todo, el Señor no nos da nada a medias, hermanos. Si nosotros queremos acercarnos al Señor, no hay ningún obstáculo, no va a haber ningún pretexto para acercarnos al Señor, hermanos. El Señor nos da todo. Amén, Tenemos que tomar ese desafío. Si ya probamos al Señor, y si el Señor nos invita a que le probemos, tenemos que tomar ese desafío. Ese desafío es para ti que tienes duda, para tú que tienes miedo, para tú que tienes, me imagino, para ti que tienes miedo, para ti que tienes temor, para ti que tienes angustia, para ti que estás pasando por alguna tribulación. Dice el Señor, toma el reto. Tú que estás pasando por esa tribulación, toma ese reto. El Señor te llama. Y entonces vemos, y el Señor dice que ese fruto que Él puede dar, es para esa persona que se acerca al Señor con esa sinceridad. Con esa cuestión también de decirle, Señor, tengo este miedo, tengo este temor, tengo esta duda. Hace una vez yo vi una escena donde con este mismo pasaje bíblico nos decía, hoy en este culto va a haber bendición. Va a haber bendición si todos van a traer su dinero al alfolí. Y entonces va a haber bendición y se van a abrir las ventanas de los cielos y se va a derramar. Y entonces decía una hermana, pero yo quiero que se abran las ventanas de los cielos. Yo quiero participar de esa bendición. Entonces le decía al ministro, pues acércate al alfolí, entrega. Y decía, pero yo nomás traigo lo de mi renta. No importa, Dios no te va a dejar sin que tengas que pagar tu renta, acércate. Y pues ahí va la hermana, yo no la vi muy convencida. Y ahí va el alfolí. Y yo decía, pues a lo mejor lo que está diciendo el ministro es verdad, pero esa fe la tiene que tener la persona, el hermano que va a pasar al alfolí. Esa fe es de nosotros. No, esa fe tiene que ser de nosotros, porque es igual como cuando aquí el siervo les dice que Dios es nuestro único sanador. Pero si usted no tiene fe en ese punto 6 de nuestros puntos doctrinales, el Señor Jesucristo es nuestro único sanador. Pero si usted no tiene fe, pues tiene que ir al médico. Entonces, para que nosotros también tengamos ese beneficio de las bendiciones, tenemos que tener fe.
Pero esa fe tiene que salir en nosotros. Hermanos, porque yo les puedo decir, pasen ahorita al alfolí y se van a abrir las ventanas de los cielos y va a abundar las maravillas y las bendiciones. Hermanos, sí, pero si no hay fe, ¿sí? Entonces hay gente que puede decir, no, pues yo traigo todo mi gasto, traigo mi quincena, ahí la voy a dejar. No, hermanos, es cuestión de fe con el Señor. Y lo que uno traiga lo tiene que traer de corazón. Y no nomás, igual lo voy a repetir, hermanos, se trata de también, no nomás es de dinero, sino que todo lo que traigamos al Señor, lo traigamos con amor. Diciendo, Señor, de todo, de eso mucho que tú me has dado, Señor, te traigo eso, hermano. Entonces, tenemos que tomar ese desafío, hermanos. Y si nosotros nos sentimos pecadores, si ese pecado nos tiene en ciertas alteraciones, nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores y tenemos que venir y decirle, Señor, acepto ese desafío. Hoy te quiero probar. Y el Señor, imagínense, el Señor es seguro de lo que Él tiene, de lo que Él te puede dar, que dice, pruébame ahora. ¿Sí? Pruébame ahora. ¿Sí? Entonces, nosotros, imagínense que Dios nos diga, pruébame, y nosotros todavía lo pensemos, ¿lo probaré o no lo probaré? Hermano, si tú tienes ese problema tan fuerte, tan grande, que dices, no, Señor, yo siento que a lo mejor tú quieres que yo siga cargando con este, no, pruebe al Señor en ese problema que usted tiene, entréguele al Señor, pero realmente hágalo con fe, hermanos, hágalo con fe, prueba al Señor, tome ese desafío. Gloria a Dios. Desgraciadamente hay cosas en las que a veces yo veo que nos hace falta de fe. Hace un par de días, como un mes y medio, empezamos a dar los sobres para que nuestros hermanos decidan por ellos mismos, que se comprometieran qué cantidad de dinero podían dar, ya sea semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo a su ingreso. Y muchos hermanos, no se atreven, no quieren tener ese compromiso con el Señor. Entonces, uno les da el sobre y les dice, hermano, tiene que hacer, pero muchos no se comprometen. Algunos sí, gloria a Dios, que bueno, pero muchos no quieren comprometerse. Entonces uno dice, bueno, pues ahí tienen la duda, ahí tienen esa duda, porque entonces lo que les falta es el fe al Señor. Les hace falta fe a los hermanos, decir, Señor, yo quiero estar contigo. Ese es un punto. Pero también hay hermanos que también luego a veces en el servicio, luego a veces se nos hace pesado ya venir al servicio. Y cuando ustedes, hermano, le empieza a hacer una carga el servicio, ya ahí tenemos que prender las luces, hermanos, porque nuestro servicio tiene que ser siempre con amor, siempre tiene que ser con servicio, con calidad con el Señor. Amén, gloria a Dios. Tenemos que estar ahí, hermanos, siempre gozosos, siempre tratando, hermanos, de agradecer al Señor. Eres todopoderoso, hermanos. Nosotros tenemos que estar bien con Él. Tenemos que tomar esa amistad con el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces nuestra alma, hermanos, tiene que reposar en esas promesas. El Señor aquí tiene las promesas y nuestra alma tiene que reposar en esas promesas. La condición que nos pide el Señor no son gravosas, nosotros las podemos cumplir. Tengamos esa fe, hermanos, pero que esa fe nazca de leer su palabra, de esa fe que nazca de tener esa experiencia en su palabra con el Señor, hermanos. No digamos, es que ahora sí esta palabra que dio el predicador estuvo buena. No, hermanos, esta es palabra del Señor y tenemos que analizar, tenemos que ver que sinceramente Dios nos está hablando y glorificarle al Señor y tener esa confianza, esa fe, y entonces invocar al Señor. Dice una de sus promesas, todo aquel que invocare su nombre del Señor será salvo. Entonces, pero tenemos que hacerlo con fe, porque también otra parte de la Biblia dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor, lo voy a recibir. Entonces, si eso les digo, hermanos, si yo puedo decir Señor, Señor, tenemos que hacerlo con fe, con amor, con gozo, con seguridad, hermanos, aprovechándonos de su palabra. Hermanos, yo pienso que todos tenemos una promesa.
Todos tenemos una promesa del Señor, tenemos un versículo guardado. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Todos tenemos esa promesa. Tomen, hermano, tome ese desafío del Señor y díganle al Señor, Señor, esta promesa yo lo quiero. Todos tenemos esa promesa, el Señor nos ha dado una promesa. Hagámoslas valer esa promesa, hermanos. Qué glorioso es el Señor que nos dio esa promesa, que nos dio esa palabra. Ese desafío que el Señor todavía nos desafía, hermanos, a que lo probemos, a que estemos con el Señor. Amén, gloria a Dios. Dios habla de una bendición, hermanos. También hay bendiciones futuras, hermanos. Pero esas bendiciones futuras, pues sí podemos solamente esperarlas. Cuando el Señor dice que vendrá otra vez por segunda vez, sí tenemos que esperarlas, hermanos. Pero hoy en día, aprovechar esas bendiciones que tenemos, probar al Señor en esa bendición que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, tenemos que gozarnos con el Señor, con esas hermanos, con estas promesas que el Señor tiene, con esas pruebas que el Señor quiere. Probarme a mí, dice el Señor. Esta sea la palabra que hoy se lleve usted en su mente, hermanos. Probarme a mí, dice el Señor, y daré mis bendiciones. Porque, hermanos, el Señor reconoció que la ley no era suficiente para nosotros. Y nos da su gracia, nos da su bendición. Probarme a mí, dice el Señor. Y el Señor no cambia. El Señor es inmutable. El Señor siempre está con nosotros, hermanos. Tenemos que gloriar al Señor. ¿Qué promesa ha sido hoy puesta en nuestro corazón? Hermanos, yo creo que imagínense usted que todas las mañanas reciba una promesa del Señor. Qué glorioso sea, hermanos, que reciba esa promesa. Y de todos modos el Señor se la da, hermano. Si nosotros la leemos y si no la leemos y si no la tomamos en cuenta, hermanos, a ver, ya es cuestión de nosotros. Pero el Señor todos los días nos da una promesa. Gloria a Dios. Tenemos que gloriarnos, hermanos. Tenemos que estar así porque el Señor cada día nos da esa promesa, hermanos. Una promesa fresca, renovada para nosotros, hermanos. Es una promesa que a lo mejor podemos decir, Señor, tiene una condición, pero como les vuelvo a repetir, sí la podemos cumplir, hermanos. Imagínense que no tuviera condición, pero el Señor dice, Señor, y si nosotros, el Señor le pedimos, Señor, tú me has dado esa promesa, dame también cumplir esa condición. Y el Señor lo da todo, hermanos. Le vuelvo a repetir, el Señor pone el querer como el hacer, hermanos. No crea que el Señor nomás te dice, tienes que hacer esto. No, hermano, el Señor te da todo. Si tú hoy te comprometes a hacer algo, el Señor te va a dar el camino, te va a abrir el camino, hermano. Sí. Entonces el Señor te va a abrir esas ventanas de los cielos, hermanos, y va a ser derramada las bendiciones. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Pero no por eso, hermanos, imagínense que el Señor nos dice, vengan a mi barca, vengan a mi barca. El mar tranquilo, el cielo soleado, todo muy hermoso, todo paz. ¿Qué chiste tendría así, hermanos? Pero dice el Señor, así como yo creé el sol y creé el viento y el mar, pero también creé el viento, también creé la tempestad. También tenemos que conocer lo que el Señor ha creado, hermanos. Amén. Pero cuando llega el viento, llega la tempestad y la barca se empieza a venar, decir, Señor, yo sé que también estás conmigo en estas cuestiones. El Señor está con nosotros, hermanos. Entonces tenemos que estar gozosos, hermanos, y no tenemos que titubear, hermanos. Tenemos que estar firmes ahí con el Señor. Tenemos ese testimonio, esa prueba que el Señor nos dice, probarme ahora. Y entonces, ¿cuál es ese tiempo de prueba, hermanos? ¿Cuál es ese tiempo que podemos probar al Señor? Nuevamente les digo, es hoy, hermanos, es hoy. No es mañana, porque mañana no sabemos si vamos a despertar, hermanos. Pero es hoy. No es ayer, porque ayer ¿qué pasó, hermanos? Es hoy. Hermanos, tenemos que tener esa prueba que el Señor nos da y saber cuál es el tiempo que podemos disfrutarlo. El Señor nos dice, pruébame ahora, dice el Señor. Tener esa calma en el Señor. Y esa calma, hermano, no significa no tener problemas, no tener necesidades.
Esa calma, hermanos, si ustedes ya bien lo saben, esa calma es que estamos en la tribulación y estamos tranquilos porque sabemos que el Señor está con nosotros. Esa es la calma que el Señor nos ofrece. No te dice, te voy a quitar los problemas, te voy a quitar las tribulaciones. No, Señor, yo sé que por los problemas que yo tenga, por los que esté pasando, tú vas a estar conmigo. Y no desanimarnos, hermanos, si nosotros tenemos una prueba. Yo recuerdo muy bien a mi hermana Séfora, y les vuelvo a repetir en esa dulzura que era la hermana, pero ella no se detenía cuando decía, hay este impedimento. La hermana decía no, y con toda esa dulzura de su voz, no, adelante. Y entonces uno decía, ay sí, hermana, y mostraba ese carácter que tenía la hermana Séfora, hermanos. Entonces imagínense, igual nosotros empezamos un trabajo y tenemos pruebas, tenemos dificultades y decimos, no, creo que el Señor no quiere. Entonces, no, hermanos, si el Señor ya nos da una encomienda, si el Señor nos dice, hay esto, como hace 8 días yo estaba hablando, que el Señor nos encomendó ese bendito evangelio, el glorioso evangelio, hermanos, si nosotros ya nos encomendó algo el Señor, si el Señor nos está encomendando algo, imagínense usted qué le podía dar, usted cuando encomienda algo valioso a las demás personas, ¿por qué se lo encomendaría, hermanos? Es algo valioso que tiene el Señor, y el Señor se lo encomienda y les dice, y no tan solo hoy se los dice, sino dice, pruébame ahora, hermanos. Imagínense qué dulce es estar con el Señor. No tengamos duda, hermanos, el Señor no puede destruir su gracia, hermanos. Entonces en esa gracia tenemos que caminar. Gloria a Dios, hermanos. Ahí dice la palabra del Señor, dice, sube a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los librará de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguan, y a los que guía al puerto, y los guía a un puerto y los guía al puerto que deseaba. Entonces, hermanos, usted ha decidido hoy llegar a ese puerto, y vamos a pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, pero vendrá el Señor y nos hará llegar al puerto que llegamos, a ese puerto que deseamos tener, hermanos, y Dios vamos a estar ahí con Él. Esa es la gloriosa, bendita palabra del Señor que nos dice, yo estaré con nosotros, yo estaré con ustedes, pruébame ahora. Señor, tú has dicho que me darás mi pan y mis aguas. Voy a probarte. Entonces, hermanos, si el Señor ha dicho que nos va a dar nuestro pan y nuestras aguas, pruébenlo. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Glorioso es nuestro Padre que todavía nos reta. ¿Y por qué nos reta? Porque nosotros quiere que nos acerquemos a Él, quiere que estemos ahí confiadamente con el Señor. No que vengamos, hermanos, y venimos a llorarle, que sea con lágrimas de gozo, de alegría, hermanos, que veamos con ese júbilo, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres un Dios vivo, porque yo sé que mi Creador y mi Salvador vive. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. ¿Seremos capaces de robarle la honra al Señor? Hermanos, nosotros le robamos la honra al Señor cuando nosotros en esas pruebas, en esas tribulaciones, andamos con tristeza, andamos caídos, le robamos su honra al Señor, hermanos. No, hermanos, tenemos que darle esa honra al Señor, tenemos que levantar, tenemos que tener esa confianza. Si nos llamamos cristianos, si hemos creído en su palabra, hermanos, tenemos que levantarnos. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, tenemos que venir en base a esas promesas, a esa palabra del Señor, acercarnos al Señor con esa confianza que tiene su palabra. Voy a probarte, hay que decirle al Señor. Y dice el Señor, pruébame ahora, pruébame el Señor, pruébame, y abriré las ventanas de los cielos y se derramarán bendiciones. Hermanos, cuando el pueblo su pueblo cuando fue sacado de la esclavitud y el Señor lo llevaba por el desierto,
Imagínense todas sus bendiciones que le daba al pueblo. No había enfermedades, no había hambre, no había sed, porque el Señor les daba todo. Y sin en cambio, el pueblo se rebelaba. El pueblo no entendía todas esas bendiciones que tenía. Hermanos, nosotros tenemos que decirle al Señor que abra nuestro entendimiento, decirle gracias, Señor. Gracias a cada momento, a cada instante. El Señor hoy nos permite hoy encaminar nuestros pasos, alzar nuestros brazos en alabanza, abrir nuestra boca y entonarle, decir: Señor, eres grande, eres poderoso. Tenemos que darle gracias al Señor por todo eso que nos permite glorificar al Señor y darle la honra y la gloria, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso. Dice el Señor: pedid y se nos dará, buscad y hallaré. Yo soy el que borra tus rebeliones por mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Oh Señor, gloria a Dios. Imagínense que el Señor borre todas esas rebeliones y que no se acuerde de mis pecados. Gracias a Dios. Imagínense, gloria a Dios. El enemigo lo que se deleita es estarnos recordando: oye, ayer, y hace un año, y hace 2 años, y nos está recordando todo lo que hicimos. Tú no eres digno de estar aquí, nos estás recordando nuestras faltas, nuestros pecados. Y el Señor dice: yo borraré todas tus rebeliones y no me acordaré. Oh Señor Padre Santo, no me acordaré de tus palabras, no me acordaré de tus pecados. Palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gloria a Dios, hermanos, bendito sea el Señor. Esas son las promesas que el Señor nos ha dado. Acerquémonos confiadamente al Señor y decirle: Señor, quiero probar tu palabra. Dios no puede oír a alguien como nosotros. Dios que está a veces desanimado, que está a veces se siente derrotado. Dios quiere a aquellos que todavía anhelan tener ese triunfo, aquellos que te desean gozar las mieles del amor, de esa bendición, que prueban su palabra y se gozan de su palabra, hermanos. Hoy el Señor nos dice: probarme ahora. Probarme ahora y abriré las ventanas de los cielos y derramaré las bendiciones. Dice la palabra del Señor: voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero ¿qué pide? ¿Qué pide el Señor? Dice: traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, ¿quién desea decirle: Señor, aquí estoy? Aquí vengo a ti, Padre mío, Dios Todopoderoso. Uno de mis primeros testimonios, si bien recuerdo aquí que pasé, es decir, que cuando yo hice ese pacto con el Señor, porque el Señor es Dios de pactos. Decirle, yo me recuerdo que le dije: Señor, yo voy a hacer ese pacto contigo, voy a cumplir todo el requisito que la iglesia me pida, voy a cumplir con todo, Señor, porque yo quiero saber de tu gracia y de tu gloria. Y la probé, hermanos. Ese pacto que hice con el Señor fue hace 14, 13 años, cuando yo por fin busqué, vi dónde estaba la palabra del Señor y me acerqué yo a Él. Señor, voy a cumplir con los requerimientos del Señor. Señor, permíteme seguir, porque yo quiero tu salvación. Yo quiero la salvación, Señor. Es lo que yo anhelo, quiero tener la salvación, hermanos. Yo quiero ser como aquel hombre ese ladrón que estaba a tu lado, hermano. Ese ladrón que estaba a tu lado, Señor, estaba cayendo al infierno, iba derechito al infierno. Y llegó la mano del Señor y a las puertas del infierno lo rescató. Gloria a Dios, de qué gran sufrimiento lo sacó. Y yo, Señor, yo vengo a ti, Señor. Yo quiero que solamente me des la salvación, hermanos. Y a veces cuando uno ya está más cerca de encontrarse con el Señor, ¿qué es lo que busca? La salvación. Esa salvación que solamente el Señor nos puede dar. Póngase de pie, hermano. Si usted hoy quiere probar al Señor, si usted quiere clamar, acérquese confiadamente al Señor.